Protagonistas con Marcos Cardoso, Javier Lovecchi en la operación técnica, con Pablo Urqueville, Claudio Enrique Cardoso. Lo hacemos por la M1520 Radio Chascomús, la voz regional para gran parte de la provincia de Buenos Aires, y por Keops FM la 90.1 para la ciudad de La Plata y la región. A esta hora le queremos agradecer que nos atienda y que nos dispense su tiempo a Eugenio Mari, que es economista y jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Eugenio, Gustavo Sacañino lo saluda. Nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, Eugenio, ¿qué podemos comentar, qué podemos decir de estos movimientos que está dando Sergio Massa, donde se habla de un ajuste que aparentemente después se toma como una percepción, como que son aumentos que tienen que ver con una redistribución, pero la palabra ajuste cuesta que el gobierno la ponga en consideración cada vez que hace los anuncios, pero el bolsillo de la gente cada vez lo va sintiendo más con los aumentos que se vienen. Bueno, efectivamente, un poco, a ver, el gobierno, si bien en su ADN político está acostumbrado siempre a gastar más, gastar más, hoy lo que está tratando de hacer la nueva administración del Ministerio de Economía, y que es un poquito continuar lo que ya había intentado Batakis en su interinato en el ministerio y lo que venía pregonando Guzmán, es ir hacia algún tipo de equilibrio en términos fiscales que permita reducir la emisión monetaria y, en consecuencia, que las expectativas de que la inflación va a seguir subiendo se moderen un poco, y de esa forma poder llegar a las elecciones de 2023 sin que haya un escenario de inflación de 3 dígitos o una espiralización inflacionaria con corrida, como fue lo que vimos en julio. Y ahí es donde empiezan a aparecer, bueno, ok, perfecto, tenemos que ir a un mayor equilibrio fiscal, y la pregunta es cómo lo hacemos. Claro. Y el gobierno, ¿cómo lo hace? Bueno, básicamente ajustando al sector privado, porque la medida más consistente ha sido esa, a través de lo que fue la quita segmentada de subsidios a lo que son servicios públicos, electricidad, gas, y se sumó agua, que no se había hablado, y de repente, bueno, en la conferencia de prensa se sumó agua. ¿Todo eso qué va a significar? Bueno, que básicamente del lado del Estado va a haber un menor gasto en subsidios, y del lado de la gente va a haber un mayor esfuerzo, que obviamente va a significar menor consumo de otros bienes y servicios que hoy se están consumiendo. Eugenio, por esto que usted está diciendo, seguramente aquellos que pagan un incremento importante en lo que tiene que ver con tarifa de luz y gas, digo, pymes o empresas, seguramente eso se estará trasladando al precio de la producción, y si a eso hay que sumarle los insumos que no se pueden importar, o lo que hay que pagar para importar insumos para producir, bueno, me parece que la suba de precios se va a seguir dando en la Argentina, y como consecuencia seguirá subiendo la inflación, llegando a fin de año, algunos dicen un 90% y otros más pesimistas hablan de un 100%. Bueno, efectivamente, a ver, de acá a fin de año lo que nos quedan son meses de inflación que, si bien van a ser un poquito más bajos de lo que fue julio, así que fue el 7,4% mensual, récord total desde la hiperinflación de 1990, la realidad es que vamos a seguir conviviendo con niveles de inflación muy altos, ¿sí? De 5 o 6% mensual. Ya para agosto, nuestra medición desde la Fundación Libertad y Progreso nos dio 6% mensual, y para los próximos meses van a mantenerse en ese ritmo, ¿no? Con lo cual vamos a cerrar el año muy cerquita de los 3 dígitos. Lo más probable es que pasemos el 90% anual de inflación, que de vuelta son niveles inflacionarios realmente altos, y la única buena noticia que tiene para mostrar el gobierno, entre comillas, entre enormes comillas, es que la inflación no sigue subiendo, sino que se estabiliza, aunque se estabiliza en niveles altísimos, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos discutiendo de inflación mensual es lo que cualquier país razonable tiene en todo un año, ¿no?, de inflación. Doctor, o sea, conformarse con lo que tenemos y no establecer y llegar a lo que se necesita, ¿no? Porque cuando se hablaba de una desaceleración de la inflación, cosa que se repitió, será para convencer, para que la inflación baje, porque la verdad, si no, no se entendía, cosa que no ocurrió. Ahora estamos hablando de un mantenimiento
de la inflación, y a partir de ahí es como que vamos comentando lo que pasa al no tener los resultados que realmente necesita la economía de la Argentina. No sé si es claro y tiene que ver con la lógica lo que yo estoy analizando. No, efectivamente es así, a ver, pero esto tiene que ver con una cuestión de cuál es el verdadero objetivo del gobierno. Sí, ¿cuál es? Hoy el objetivo del gobierno no es que Argentina se convierta en una economía sana y que haya elevadas tasas de crecimiento, que empiece a haber creación de empleo. Hoy las aspiraciones del gobierno son mucho más modestas. Es básicamente poder entregar en 2023 una economía que no tenga una inflación que se esté espiralizando. Entonces, en ese sentido, van las medidas. ¿Sí? Son medidas de un nivel de ambición bajo. No está habiendo reformas de fondo de la estructura económica argentina, de los incentivos que hay en la economía, de lo que es el gasto público. Están siendo más bien parches para llegar. ¿Sí? Y en ese sentido, cuando uno va emparchando un barco que realmente pobrecito el barco que es la economía argentina, viene muy golpeado en los últimos años, bueno, no hay buenos resultados, sino que simplemente hay a lo sumo frenamos el hundimiento. Y el frenar el hundimiento es acostumbrarse, en el mal sentido, a inflaciones mensuales de 6%. Eugenio, cuando uno necesita del enemigo, entre comillas, y por una cuestión, vaya uno a saber de qué, ¿no? De poder, o es difícil analizarlo, se lo sigue atacando, pero se dice que se necesita que se le dé una mano, pero no se le da la posibilidad de que esto pueda llegar a ocurrir. No sé por qué podemos interpretar esa tosudez en ese posicionamiento, cuando de manera inteligente uno tiene que entender que el campo es el que mayor ingreso de divisas genera, las divisas que se necesitan en los primeros 6 meses de este año, que 31.000 millones de dólares, un 21% generó el campo, pero cuesta entender esta tosudez del gobierno de no ceder, no posibilitarle la exportación, facilitarle la importación, y a partir de ahí que crezca la producción y el ingreso de divisas, de dólares, que la Reserva del Banco Central está pidiendo a gritos. Creo que en cualquier momento hace una manifestación el Banco Central para que ingresen dólares. Bueno, la situación del Banco Central efectivamente es muy difícil. Para ponerlo en números, el Banco Central hoy tiene de reservas propias menos de 1.000 millones de dólares. Claro. Esto alcanza para básicamente una semana de importaciones, un poco menos en realidad. Claro. Con lo cual el Banco Central está en una situación crítica, y entonces ahí es donde viene el gran debate. Bueno, ¿cómo hacemos para normalizar la situación? Porque Sí. ¿cómo es que el Banco Central llega a esta situación? El Banco Central termina en esto por su propia política monetaria, ¿sí? Porque el Banco Central, ¿qué es lo que viene haciendo? Viene emitiendo pesos sin respaldo, Sí. y del otro lado lo que hace además es el cepo cambiario con un tipo de cambio oficial que está artificialmente apreciado. Entonces, si vos inundás de pesos el mercado y tenés el tipo de cambio oficial regaladísimo, bueno, todos esos pesos, ¿a dónde se van a volcar? A tratar de comprar los dólares. Y del otro lado, nadie te va a querer vender dólares, o va a haber enormes desincentivos en la exportación, básicamente por una cuestión de que se reduce la rentabilidad. Entonces, la pregunta, y ahí voy a lo que vos decías, ¿por qué el gobierno no normaliza o avanza de alguna forma en mejorar las condiciones para la exportación del sector agroindustrial? Y esto tiene que ver con una cuestión que es que el gobierno hoy tiene un enorme miedo de que un cambio en el tipo de cambio oficial se traduzca en mayor inflación. Entonces, está tratando de hacer todo lo posible para evitar un salto en el tipo de cambio oficial. Y en el medio, ¿qué va pasando? Bueno, se van perdiendo hasta las últimas reservas que tenía el Banco Central. Entonces va a llegar un momento en el cual, lamentablemente, la situación ya no va a dar para más, y como vimos en el pasado, va a haber un ajuste en el mercado cambiario, pero desordenado, de lo cual es doblemente contraproducente, porque no se hace buscando un equilibrio entre el tipo de cambio, la política fiscal y la política monetaria, sino que se hace, bueno, mira, llegamos al final del camino y caímos por el precipicio. Nuevamente, eso va a ser contraproducente para la economía argentina, porque básicamente al no hacer los cambios de fondo,
no hay un cambio de las expectativas y de la regla de juego para que efectivamente se produzcan. ¿A qué voy con esto? Imaginémonos que hoy al sector agroindustrial decimos, mira, vas a poder exportar con un tipo de cambio de, en lugar de 130, de 250. Sí. Yo me pregunto, ¿algún productor, alguna empresa, alguien ampliaría de manera significativa la producción en el país, dadas las reglas de juego y la incertidumbre que existen? Claro, no hay certidumbre, Bueno, claro. Exactamente, Es entonces a cierto. mí me genera dudas. Entonces, en ese sentido, ¿a qué voy con todo esto? Que una medida que sea solo tocar el tipo de cambio no va a alcanzar para aumentar la producción y para que haya un crecimiento genuino del sector agroindustrial. Puede dar un alivio de corto plazo, puede generar que haya una liquidación de divisas de acá a un poquito, unos meses, pero no va a ser un cambio en la tendencia. Claro, estos giros tan bruscos que produce el gobierno de un lado y del otro, uno dice una cosa, el otro sale diciendo que no va a ser así, después el otro lo confirma a medias. Claro, con semejante volantazo la estabilidad del vehículo nunca se va a lograr, pero el tema es que se sigue avanzando con ese vehículo y en algún momento los cimbronazos y los volantazos van a ir más de un lado y del otro y algún accidente se va a producir, ¿no? Y la pregunta tiene que ver también por qué tanto tipo de dólares, tanto desfasaje del que se exporta al que se importa, cuando me parece que las cuentas en las matemáticas son muy claras y cuando no hay tanta rentabilidad, no hay certidumbre de lo mismo, nadie va a arriesgar, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, y que ganen menos. Pero si se puede ganar más y eso significa mayores ingresos para el país, digo, ¿por qué equiparar para abajo? ¿Por qué no dar el brazo a torcer si con eso no se pierde poder, que aunque rime no es verso, sino que se gana credibilidad también en el tiempo? Bueno, totalmente, pero ahí vamos de vuelta a la cuestión de fondo, así que Claro. es Sí, la el sistema certidumbre. hoy económico argentino castiga al que le va bien, Sí. ya sea en el sector agroindustrial, en el sector de servicios, en el sector de la industria manufacturera. Entonces, hoy es un sistema que castiga la rentabilidad. Cualquier empresa, cualquier emprendedor que tiene rentabilidad en Argentina, de repente hay todo un sistema que hace es, le absorbe la rentabilidad. El Estado es un socio casi parasitario en las ganancias, pero después en las pérdidas te deja solo. Entonces, con un sistema económico que conceptualmente funciona así, bueno, básicamente tenemos una economía donde no hay inversión, donde nadie o muy pocos apuestan al crecimiento, a desarrollarse acá, y eso se ve claramente en lo que son las estadísticas de la actividad económica. La actividad económica argentina, salvo algunos sectores puntuales, está estancada desde hace más de 10 años. Claro. El empleo privado está estancado desde hace más de 10 años. Entonces, es una economía que cada vez somos más argentinos porque la población va creciendo y la actividad económica está estancada. Tenemos una torta que está con la misma cantidad de porciones, pero cada vez somos más. Claro. ¿Y cómo cierra todo eso? Bueno, cada vez todos tenemos una porción más chiquita de la torta, es decir, somos más pobres. Y es efectivamente lo que ha sido los últimos 10 años Argentina. Argentina en los últimos 10 años es un país donde la pobreza ha crecido. Y esa es nuestra gran tragedia, que mantenemos y seguimos insistiendo con un sistema económico que al final del día nos genera más pobreza. Doctor, ¿estamos lejos o cerca de tener las migajas de esa torta o no? Bueno, lo lejos o cerca va a depender de un poco este vehículo que vos mencionabas, Sí. si los volantazos, para dónde lo vamos manejando. Claro. Si lo manejamos con cada vez más prudencia, con un Estado que busca un poquito más de austeridad, más racionalidad, bueno, esa torta va a dejar de achicarse e incluso si empezamos a hacer reformas, empezamos a arreglar las ruedas del auto, los parabrisas, los espejos, el motor, bueno, esa torta se va a empezar a agrandar. Si seguimos por el camino por el que estamos yendo, manejando como estamos manejando, y bueno, el futuro lamentablemente no es promisorio. Pero eso no significa que tengamos que sí o sí tener ese futuro, podemos cambiar. Y ese es el desafío. Eugenio, ¿qué tipo de reformas habría que hacer? Bueno, acá hay, yo diría, 3 reformas ineludibles. Sí.
Una primera reforma que tiene que ver con la cuestión del rol del Estado en la economía, ¿sí? Porque hoy tenemos un Estado enorme que para financiarlo exige una estructura impositiva de más de 165 impuestos, incluyendo IVA, ingresos brutos, ganancias, derechos de exportación, bueno, en fin, impuestos que solamente existen en Argentina y en ningún otro lugar del mundo. Que a su vez nos genera crisis de deuda, ¿sí? Porque tenemos un Estado que emite cada vez más deuda y que incluso no le alcanza, y que encima nos genera inflación porque para financiar ese gasto público necesitamos emisión monetaria. Entonces, lo primero que hay que hacer es reformar el gasto público para llevarlo a niveles que sean financiables y que nos permita eliminar la emisión monetaria sin respaldo, dejar de emitir deuda a niveles insostenibles y bajar impuestos. La otra gran reforma que hay que hacer es la reforma sobre el mercado de trabajo, así lo que se llama la reforma laboral. Claro. Hoy en Argentina es realmente un despelote contratar un empleado en blanco. Seguro, un riesgo. Entonces, en un país en el que se castiga al que contrata un empleado en blanco, bueno, no va a haber creación de empleo. Seguro. Eso tiene que cambiar. Y la tercera reforma a la que tenemos que aspirar es dejar de ser una economía cerrada al mundo. Hoy Argentina rechaza al comercio, tenemos un sesgo anti-exportador, rechazamos las importaciones, no queremos comerciar con el mundo, vemos el mundo como una amenaza y no como oportunidad, y eso es contraproducente del crecimiento, porque los países que crecen aprovechan al resto del mundo para apalancarse, para decir, bueno, mira, accedo a un mercado mucho más grande, puedo vender, puedo crecer, puedo ganar escala, puedo acceder a tecnología. Y esas cosas son las que hacen el crecimiento en más largo plazo. Entonces, si hacemos estas tres grandes reformas, que no son fáciles, exigen un equipo idóneo, exigen trabajo, exigen un cambio de mentalidad, que hoy diría que es el principal desafío que tiene Argentina, que es que la clase social dirigente argentina cambie su mentalidad y se dé cuenta que hay que cambiar el rumbo 180 grados. Bueno, si hacemos estas cosas, vamos a tener un país que funcione más como, y acá esto lo digo con cierto grado de dolor, hacia los cuales están emigrando los argentinos. Claro. Sí, hoy tenemos muchos argentinos que emigran del país y que eligen ciertos destinos que tienen ciertas características. Bueno, si hacemos esta reforma, nos vamos a empezar a parecer a esos países a los cuales muchos argentinos eligen irse. ¿Sí? Y podemos aspirar un poquito a un futuro más promisorio. Doctor, teniendo en cuenta lo que usted dice, abrirse Argentina al mundo, y siguiendo con este ejemplo del auto, si a usted le dice que tiene la posibilidad de incursionar en Europa en una carrera de Fórmula 1 y le dan el auto para manejarlo, la verdad, me parece que no es cuestión de sentarse y manejar, sino hay que tener una capacidad para hacerlo, para llevar el auto de la mejor manera. Hay muchos errores forzados de Alberto Fernández en lo que tiene que ver con su política internacional, algunos que la verdad cuesta entenderlos, analizarlos políticamente porque no hay fundamentos, y a partir de ahí creo que hay que reacondicionar a funcionarios para que el gobierno o Argentina pueda funcionar internacionalmente y competir de igual a igual con la capacidad de los políticos, de los economistas y del mercado internacional. Absolutamente. A ver, esto es, imaginémonos que armamos un equipo de fútbol, ¿no? Sí. Un equipo de fútbol en el barrio. ¿Y qué hacemos? Jugamos entre nosotros. Bueno, sí. Jugar entre nosotros nos va a hacer mejorar, pero vamos a tener un límite, porque al final del día estamos jugando entre nosotros. Sí. ¿Qué nos conviene hacer para ir mejorando cada vez más? Y bueno, juguemos con equipos de otros barrios, de otras ciudades, y que sean mejores que nosotros. Eso justamente nos genera la competencia, y a través de la competencia los incentivos a mejorar. Hoy Argentina, si se abre el mundo, está en condiciones de competir de igual a igual con los países más avanzados, como podríamos decir Alemania, Japón. Evidentemente no. Evidentemente no, pero si no empezamos en ningún momento a competir, nunca ni siquiera nos vamos a acercar. Es más, cada vez nos quedamos más atrás. Entonces, eso es a lo que voy, tenemos que empezar en este proceso de acercarnos al mundo, integrarnos al mundo, para empezar a competir
y que de esa competencia cada vez empieza a mejorar más nuestra competitividad, nuestra productividad, que los argentinos con ideas puedan aprovecharlas, ¿sí? De vuelta, es un proceso, exige, como bien vos decías, que tenemos que reformar el Estado argentino. Hoy, no, lamentablemente, no tenemos funcionarios idóneos en los primeros niveles que manejen nuestra política exterior. Es más, lamentablemente, la Cancillería es prácticamente un ministerio consuelo. Sí. O que hoy es canciller, básicamente le dieron el puesto después de haberlo desplazado de la jefatura de gabinete. Sí. Entonces, hay que hacer una cantidad de reformas realmente importantes, pero que tienen que tender a que Argentina empiece a competir con el mundo para que empecemos a mejorar como país en todos los ámbitos. Uno entiende este gobierno popular, como dice la gente, y a veces uno se pone a pensar si la idea, el camino que quiere transitar este gobierno es de darle al que menos tiene, el que más tiene le tiene que dar al que menos tiene. El tema de crecer significa que de alguna manera vas a tener más obstáculos y por eso te voy a poner un techo para que crezca, porque tengo que levantar un poquitito el de abajo, que está en el medio, se va un poco más abajo. ¿Esa es la idea política, la intención de este gobierno o falta capacidad para pensar de una manera, ¿cómo podemos decir?, más grande, con mayor capacidad, con propulsar lo que es la Argentina al mundo, como decíamos recién? ¿No hay capacidad o esta es la intención? Bueno, probablemente, como todo en la vida, sea una combinación de las dos, ¿no? Claro, puede ser. A ver, hay una realidad que es el gobierno, llamémoslo el kirchnerismo, digamos, Sí. a lo largo de prácticamente 20 años de estar siendo los dirigentes del país, diciendo cuál es el rumbo hacia el que se maneja la Argentina, nos ha demostrado que sus ideas, las ideas que creen, no son las que comparten los países del mundo a los que les va bien. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, hay una cuestión de que hay, digamos, una intencionalidad de no ir hacia ese rumbo. Uh-huh. Y además hay otra cuestión que diría que es todavía más complicada, que es la visión cortoplacista. Claro. Lamentablemente hoy en Argentina tenemos una clase social dirigente que en su mayoría, habrá excepciones, tiene una visión de corto plazo. Y la visión de corto plazo, lamentablemente, en un país que lleva acumulados más de 50 años de decadencia, no es conducente, porque lo que hay que hacer hoy son reformas que nos pongan en un camino de crecimiento que al principio va a ser lento, va a ser difícil, pero que vamos a ver resultados concretos en 5, 10, 15 años. Sí. Entonces, con una clase social dirigente, con ideas, digamos, de modé y encima con visión cortoplacista, realmente este cambio de hacer maniobra del auto para que cambiemos de dirección, bueno, es poco probable. Eugenio, y si cuando yo estoy hablando y tengo que mirar al costado a ver qué cara ponen para saber si lo que estoy diciendo es correcto y tengo que seguir diciéndolo, y si digo algo y después alguien viene y dice lo contrario y todo queda naturalizado como una cuestión que tendría que sorprender y alarmar en otros países y acá lo naturalizamos, bueno, me parece que la situación es bastante complicada, ¿no? Mirándola hacia adelante. Absolutamente. A ver, si a todo esto encima, como bien vos decís, le agregamos que ni siquiera hay un acuerdo de hacia dónde mover el auto, sino que, bueno, el chofer quiere mover el volante hacia un lado, el acompañante le manotea el volante para el otro, claro. El que está en el asiento de atrás le mueve la palanca de cambios, y bueno, las chances de que haya un accidente son evidentemente cada vez mayores. Sí, decirle a la gente que está en la calle que se corra, que no cruce por las dudas, ¿no? Porque ese es el tema también, ¿no? En el medio,
está la gente. Yo entiendo que el partido kirchnerista o el peronista, cuando habla, le está hablando a la gente que lo sigue, cuando se dice de la jefa hay como una especie de devoción, y no es un pensamiento que yo tengo, yo estoy transmitiendo lo que se ve en la realidad, no importa de qué se le acusa, importa lo que dice la jefa, que no se puede defender. Recién, mira, hablábamos con el abogado de una de las familias de este docente Lucas Puig, que fue condenado a 35 años de prisión, y dijo que nunca se fue a defender cuando declaró, nunca refutó las pruebas, sino que utilizó medios y los movimientos de algunos gremios para defenderse. Yo siempre digo, si a alguien se lo acusa de algo, cuando tiene que defenderse va a decir, no, esto no es así, por esto, por aquello, por lo otro. Ahora, hacer un ataque para una defensa quiere decir que si me llegan en el fondo me convierte en goles. Tengo que defenderme atacando o no dejando que lleguen. Y a partir de ahí cuesta entender cómo a veces uno no piensa y por el solo hecho de decir quién lo dice, esa es la verdad. Bueno, este es un gran, digamos, desafío que tiene Argentina en términos de maduración de nuestra democracia, Sí. ¿no? A ver, la democracia republicana, tal cual nos la marca nuestra Constitución, exige división de poderes, reconocimiento de que hay un sistema judicial, ¿sí? Un abandono de los liderazgos mesiánicos. ¿Sí? Esas son las democracias republicanas maduras. Sí. Bueno. Hoy, lamentablemente, lo que estamos viendo es que hay en Argentina todavía expresiones muy fuertes de liderazgo mesiánico, de desconocimiento de la división de poderes, porque lo que Sí. estamos viendo hoy en día es básicamente Cierto. un discurso que lo que está diciendo es que, bueno, miren muchachos, a mí me está condenando un poder que en realidad responde a el diablo y a no sé quién más, y que entonces no es legítimo. ¿Sí? La legitimidad, quien me la da el pueblo. Claro. Bueno, Sí. eso no es la democracia republicana, eso Sí. es otra cosa. Es lo que se llama, en términos políticos, la democracia popular, es una democracia plebiscitaria, digamos. Bueno, porque me votaron, puedo hacer lo que yo quiera. Y no, la democracia republicana no es así. Desgraciadamente es un camino que estamos transitando y que a veces modificarlo, la verdad, qué sé yo, uno mira hacia adelante y ve muchos obstáculos, como hay en todos los caminos. El tema es que no sabemos si estamos en condiciones de sortearlos, ¿no? Y el traqueteo en caminos sinuosos, la posibilidad de irte al vacío o de soportar golpes, en algún momento todo se puede destartalar. Ojalá esto no ocurra, pero me parece que hay que dar un volantazo de sinceridad, de certidumbre y de la intencionalidad de que Argentina crezca, ¿no? Pensar en todos los argentinos, no en aquellos que votaron a este actual gobierno. Bueno, yo creo, para dar la cuota de optimismo, Sí, que bienvenido sea. por suerte está habiendo un cambio desde la misma sociedad argentina. La realidad es que el sistema político y económico tal cual hoy está, cada vez le cierra a menos gente, y de ahí que haya cada vez más una demanda de que hay que cambiar de rumbo. Esa demanda de cambiar de rumbo que está surgiendo de la propia base de la sociedad y que muchas veces se traduce en expresiones políticas nuevas, como puede ser el liberalismo, ¿sí? Que hoy es una fuerza política razonablemente importante y que hace algunos años no existía. Bueno, ese tipo de cosas nos abren las puertas a una Argentina que puede ser mucho mejor de lo que es hoy. Y yo creo que el camino es por ahí. A ver, tenemos una sociedad que se da cuenta de que las cosas no cierran, de que se castiga al que trabaja, al que intenta progresar. Ya está habiendo un hartazgo social muy importante, la inseguridad está subiendo, con lo cual ya incluso salir a la calle se complica. Entonces, hay cada vez más conciencia de que el sistema tal cual está no cierra y que hay que cambiarlo, y que el cambio no puede ser un cambio, un parchecito y seguimos, sino que tiene que ser un cambio de fondo. El gran desafío pendiente, y acá es donde sí me surgen las grandes dudas, es si vamos a tener una dirigencia a la altura de lo que está pidiendo la sociedad. Hasta ahora, lamentablemente, no la hemos tenido, pero eso no quiere decir que no la tengamos en el futuro.
Bueno, es bueno ese optimismo porque la pregunta también yo me la hacía, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, esperemos que en algún momento todo esto se pueda dar y tiene que ver con el bien de todos, ¿no? Porque acá no hay que ser egoísta, no es cuanto peor, mejor, todo lo contrario. Cuanto mejor le vaya a la Argentina, mejor les irá a los argentinos. Y el tema del crecimiento tiene que estar apuntalado, el esfuerzo se tiene que valorar y a partir de ahí donde se puede dar un crecimiento sostenido, porque una cosa es hoy tener un 20% más de ingresos que el día de mañana no me sirve para nada porque necesito un 50%, y otra cosa es sostener un ingreso con una base de estabilidad económica que nos permita que cada paso que demos tengamos que determinar que estamos avanzando, aunque sea lento, pero un paso firme y hacia adelante me parece que es lo que necesitamos. Totalmente. A ver, hay que ir hacia una Argentina de mayor sentido común. Sí, ¿Sí? bueno. Tampoco, y en ese sentido, nuevamente con cierto optimismo, las cosas que hay que hacer no las tenemos que inventar. ¿Sí? Ya el mundo las inventó por nosotros. Es más, la propia Argentina las supo hacer. Y nuestra propia historia nos dice que en realidad podemos ser un país próspero. Entonces, en ese sentido, tenemos todo al alcance de la mano. La pregunta es si nos vamos a animar a hacerlo. Yo espero que sí. Mi esperanza es que sí, que efectivamente ese cambio va a ocurrir, que vamos a avanzar hacia un país más razonable, que premia al que trabaja, al que estudia, al que invierte, que sea un país donde se respeten las reglas de juego, donde se respete la ley. Bueno, ese país yo creo que es posible y que lo tenemos al alcance y que estamos llegando al punto de quiebre donde tenemos que elegir, bueno, el sendero se bifurca, cuál de los dos países vamos a elegir. Ojalá Quiero esto, creer sí, que vamos a elegir el país próspero. ojalá esto se dé, decía Eugenio, y en beneficio de todos los argentinos, ¿no? Porque acá no es una cuestión política quién está o quién no está. El tema es que el que esté entienda qué debe hacer, para quiénes lo debe hacer y tener la capacidad y el equipo para llevar esto adelante, cueste lo que cueste, porque es cierto, se necesitan muchas políticas de estados en muchos ítems de la Argentina y eso significa también muchos acuerdos políticos, pero para establecer un acuerdo político no es decir, yo te invito para que coincidas conmigo, venir detrás mío, sino vamos a sentarnos a ver qué podemos hacer entre todos, no importa quién lo hace, sino lo que se hace. Hoy por hoy me parece que esa mesa no se puede dar, ojalá en el transcurso del tiempo esto se pueda dar porque no esté en juego el poder, sino el destino de la Argentina, que es lo que de una vez por todas tenemos que entender, Eugenio. Totalmente. Va a exigir un nivel de maduración política que nuevamente en los últimos años no lo mostramos, pero que está al alcance de nuestra mano. Esperemos que efectivamente sea así y avancemos hacia una mejor Argentina. Eugenio, le agradezco enormemente su tiempo, le mando un abrazo grandote. Por favor, muchas gracias a ustedes. Eugenio Mari, economista, jefe de Fundación Libertad y Progreso, pasó por